¿Qué tal? Te doy la bienvenida a la clase número 14 de este curso. El día de hoy veremos a un solo pensador, a David Hume, tanto porque es la última parada antes de llegar a la filosofía de Kant, y en Kant nos detendremos un poco más, como porque vamos a tratar de tocar con más detenimiento los problemas a los que trata de responder David Hume y los que hace explícitos sobre el conocimiento. Recordemos que estamos sobre todo viendo a los pensadores en torno a su teoría del conocimiento, de cómo hace conocimiento el sujeto que, desde la modernidad, es el fundamento y el centro de atención de todo conocimiento humano. Pues bien, empecemos con David Hume y con su empirismo radical que concluye con un escepticismo. David Hume toma las premisas de la teoría del conocimiento de John Locke, pero a diferencia de este las lleva hasta sus últimas consecuencias. La premisa de base es: todo lo que conocemos viene a nuestra mente y a nuestro intelecto por medio de los sentidos. Toda idea debe tener un respaldo empírico, una impresión empírica, que es como le llama David Hume al contenido de los objetos del mundo físico que dan a nuestros sentidos. El conocimiento humano, si quiere tener sentido, debe tener un respaldo empírico, un respaldo sensible del mundo físico. Esto nos hace pensar, como dijimos en clases anteriores, en el quehacer científico de las ciencias experimentales. La física, la química, la biología, la medicina, todas estas ciencias, hasta nuestros días, parecen guiarse por estas premisas, ¿no? Tener un respaldo empírico, tener detrás de todas sus teorías y de todos sus descubrimientos un objeto o un grupo de objetos en el mundo que hayamos visto, escuchado o en general sentido. Pues por una parte sí. Si queremos descubrir las reacciones que el hidrógeno tiene con otros elementos, debemos experimentar en el mundo físico para conocer sus leyes. Si buscamos saber a qué temperatura hierve el agua, debemos experimentar con ella y con el calor para saberlo. Si buscamos saber si un medicamento es efectivo para controlar la diabetes, debemos experimentarlo con personas que sufran diabetes. Todo este proceder lleva consigo el respaldo empírico. Tener objetos en el mundo que respalden el conocimiento de nuestros libros sobre física, química y medicina. Sin embargo, Hume se pregunta no solo por los objetos que estudiamos en cada una de estas ciencias, sino por los conceptos que utilizamos para describirlos, relacionarlos y establecer leyes. Está bien, el medicamento que le damos a una persona con diabetes y la persona con diabetes están ante los sentidos del médico. Tienen un respaldo empírico, pero ¿qué hay de la ley o regularidad que buscamos al experimentar con el paciente o con varios pacientes? Es decir, cuando le damos el medicamento a un paciente con diabetes y el medicamento logra controlar su padecimiento, lo que pensamos es que así va a ser con todos los pacientes. ¿Por qué? ¿Dónde está esta ley que diga que porque le funcionó a este paciente, le funcionará a otros en el futuro? Supongamos que le damos el mismo medicamento a 100 pacientes más y resulta que a ellos, a los 100, también les controla el azúcar en sangre. Ya tenemos aquí 100 pacientes, no solo uno, que respondieron bien a los propósitos del medicamento. El problema aquí es que podemos hacer la misma pregunta con la misma legitimidad. ¿Qué nos dice que por ser efectivo ya no en uno, sino en 100 pacientes, el medicamento también lo será con los siguientes 100 a los que se lo demos? ¿Dónde está la necesidad de que así sea? ¿En el primer experimento exitoso, en el 100 o en el millón? ¿Cuándo tenemos la certeza de que todo paciente con diabetes responderá de la misma forma a este medicamento? Aquí hay un primer concepto que Hume cuestiona, el de la necesidad. Una ley, en este caso médica, implicaría la necesidad de que el paciente responda de buena forma al medicamento. La necesidad implica que existe esta respuesta y que no puede haber una distinta o contraria a ella. David Hume se pregunta, ¿esa necesidad, el concepto de necesidad, pasa alguna vez por nuestros sentidos? ¿Tiene un respaldo empírico? ¿O es más bien el hábito que nos creamos de pensar que porque una vez pasan las cosas de cierta manera, pasarán así en el futuro? Si nos proponemos una actitud totalmente empirista, este concepto de necesidad se viene abajo porque no tiene un respaldo empírico. Lo que observamos es un conjunto de hechos repetirse, pero esa repetición a lo largo del tiempo vivido no implica una necesidad en el tiempo futuro que viviremos. Si el concepto de necesidad cae, también cae el concepto de predicción que tiene esa necesidad, el saber que así va a ser siempre.
Y el enorme problema de que estos dos conceptos caigan es que la ciencia necesita de ellos. La ciencia hace experimentación para encontrar regularidades y, una vez encontradas, estipular leyes con carácter de necesidad y de predicción. La ley de la gravedad no solo describe a qué velocidad caen los objetos, sino a qué velocidad caerán siempre. Pero esta predicción que la necesidad trae consigo se desenmascara como una ficción y un hábito en la filosofía de Hume. Pues bien, ya hablamos del concepto de necesidad, pero viene uno aún más esencial no solo para la ciencia, sino para nuestra vida diaria, el de causalidad. El concepto de causalidad encierra el enlace de causa y efecto que observamos o creemos observar en cualquier cambio en el mundo físico. Así, si una flor con pétalos caídos recibe agua y mejora su aspecto, creemos que se debe al agua con la que regamos su tierra. Si utilizo el control remoto para encender mi televisor, creo que el control y la señal que manda es causa de que mi pantalla se encienda. Si una enfermedad desaparece después de que un paciente ingiere un medicamento, creemos que el medicamento causó la cura. El concepto de causalidad está en todo. Lo utilizamos tanto para hacer ciencia como para cualquier acción en la vida cotidiana. Pues David Hume pone este concepto, el de causalidad, también bajo el examen del empirismo radical. ¿Tiene el concepto de causalidad un respaldo empírico? ¿Tenemos la impresión sensible de lo que enlaza causa y efecto? O más bien lo que observamos son dos imágenes, dos momentos, uno después de otro, y pensamos que están enlazados. De nuevo, observar una imagen o un momento detrás de otro es lo que para Hume genera en nosotros un hábito de relacionar, de enlazar, y a ese enlace lo llamamos causal, pero es un enlace ficticio. No está en el mundo porque no pasa por los sentidos y, por lo tanto, es irreal. Los conceptos de causalidad y de necesidad son necesarios para el quehacer científico que ocupa la atención de la filosofía por los avances en la física y en la astronomía que han aparecido en la época moderna. Los científicos han hecho ciencia y descubierto cosas impresionantes sobre las leyes de la naturaleza y de los astros, pero ¿esos descubrimientos son un conocimiento como promete serlo? Un conocimiento que sea capaz de predecir y estipular leyes necesarias? Para David Hume, no. El conocimiento alcanzado por la ciencia tiene un carácter de probabilidad, pero no de necesidad. Lo más probable es que, si me como una manzana, esta no me haga daño, ya que me he comido 1000 manzanas antes y no lo han hecho. Pero no tengo la garantía de que la manzana no me vaya en esta ocasión a matar. Esto le da un fuerte golpe no a la ciencia tal cual, sino a los filósofos y científicos que buscaban una explicación de la verdad científica por el grado de universalidad y necesidad que requieren las leyes de su área. Y esto está relacionado con un tercer tema de carácter lógico que encierra los conceptos de causalidad y necesidad en la ciencia, el problema de la inducción. Como mencionamos antes, la ciencia hace experimentos para saber si en ellos hay regularidades. Y sobre esto, los experimentos pueden traducirse en enunciados, en proposiciones, las cuales son particulares. Es decir, el objeto que arrojamos al suelo, en este momento, cayó a una velocidad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. 3 minutos después, arrojando de nuevo el objeto, cayó a una velocidad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que hacemos aquí es enunciar particularidades, enunciar lo que pasó en un momento en particular. En cambio, lo que busca la ciencia es, tras estos experimentos particulares, encontrar el enunciado universal que representa la ley científica, la ley de la naturaleza que los científicos descubren. Pues bien, si lo analizamos con lo ya dicho, podemos preguntarnos, ¿cuántos enunciados particulares son necesarios para generar uno universal? ¿Cuántas veces debemos observar las caídas particulares de objetos a 10 metros sobre segundo al cuadrado para llegar al enunciado universal de la ley de gravitación en la Tierra de que los objetos caen y caerán siempre a 10 metros sobre segundo al cuadrado? Bajo el empirismo de Hume y habiendo examinado los conceptos de necesidad y causalidad, es imposible alcanzar enunciados universales. Lo único que podemos alcanzar es un cúmulo de enunciados particulares que se acerquen al enunciado universal, pero nunca podrán alcanzarlo.
De ahí que el saber científico como saber universal y necesario resulta imposible. Solo podemos alcanzar un saber probable, pero no podemos alcanzar leyes enunciadas como universales y necesarias, que tengan capacidad predictiva de sucesos que digan cómo van a ser las cosas en el futuro. La ciencia así debe contentarse con un saber probable y ser escéptica, al igual que David Hume, ante el conocimiento universal y necesario o, por otro lado, esperar a que otro pensador venga a defender y explicar cómo son posibles las leyes científicas a pesar de que los conceptos de necesidad, de causalidad y de inducción no provengan de la experiencia de los sentidos. El filósofo que haga esta última tarea será Immanuel Kant, a quien veremos en la siguiente clase. Por ahora queda observar las consecuencias del radicalismo empirista de David Hume, que termina en un escepticismo. Con este empirismo no solo eliminamos la posibilidad de ideas innatas, como la perfección en Descartes, o las monadas metafísicas como las que busca explicar Leibniz, sino que nos deshacemos del conocimiento científico como solemos pensarlo. El empirismo de David Hume, al desechar todo aquel concepto que no tenga respaldo empírico, desecha tanto ideas innatas como las ideas de causalidad, de necesidad y de inducción. Queda pues la crítica de Hume como un diagnóstico de los dogmas con los que caminaba el quehacer científico, por lo que explicar esos dogmas y sustituirlos por conceptos verdaderos será la tarea de Kant. La siguiente clase comenzaremos una de las dos clases dedicadas a Kant. Debido a su complejidad y magnitud, Kant y su obra deben ser vistas con mayor detenimiento, por lo que te aconsejaré ver las clases con atención y hacer tus notas. Nos vemos pues en la siguiente clase.